Bueno, muy buenas noches. Esta va a ser nuestro repaso del laboratorio número 4. Como les había comentado, a la sección número 22 pues no logramos alcanzar a terminar el contenido de la práctica y lo vamos a terminar de abordar en este video. Y para los de la sección número 21, como les había comentado, pues el viernes pasado no tuvimos clase y esta va a ser nuestra forma de ponernos al día. Igual si tienen alguna duda o algún comentario, pues me pueden escribir o me pueden dejar algún comentario en este video. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra práctica número 4. Vamos a aprender una estructura básica de un programa y las operaciones aritméticas más comunes. Vamos a seguir manejando la misma convención para los nombres del proyecto. Y vamos a aprender algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a lo largo de todo el curso. El primero va a ser la definición e inicialización de variables. Luego vamos a ver las diferencias entre tipos de datos numéricos, booleanos y cadenas de texto. Esas ya las habíamos utilizado en el primer laboratorio. Vamos a ver operaciones aritméticas que incluyen la división entera y el módulo. Las diferencias entre asignar un valor a una variable y las comparaciones de igualdad. Vamos a ver también cómo aplica la jerarquía de operadores que todos debemos de conocer. Vamos a ver un poco también sobre los comentarios dentro del código, que esto nos va a facilitar la revisión posterior del código y van a ver que para su proyecto les va a servir mucho. Y vamos a ver también cómo ingresar y mostrar datos. Vamos a hacer conversiones entre tipos de datos, concatenaciones básicas de cadenas y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer programa. Entonces, antes de pasar a mostrarles el primero, quiero enseñarles que yo aquí ya tengo toda la práctica realizada en este proyecto y lo que vamos a hacer es correrlo de manera rápida para ver qué es lo que podemos esperar de nuestro laboratorio ya terminado. Okay. Entonces, como vemos en pantalla, pues ya se está ejecutando el programa. Vamos a ingresar los datos que nos piden. Vamos a ingresar un número, en este caso vamos a poner 35 y vamos a poner 7. Entonces, si se dan cuenta, la primera parte del laboratorio se va a encargar de las operaciones aritméticas básicas. Tenemos la suma, resta, multiplicación, división entera y el módulo. Entonces continuamos. Luego en la parte 2 vamos a ver las operaciones booleanas o operaciones lógicas, que si se recordarán de su curso de razonamiento matemático, pues los únicos valores que nos pueden dar son verdadero o falso. En este caso, como nuestra máquina, bueno, nuestro entorno siempre va a manejar los valores en el idioma inglés, entonces si lo pueden apreciar en pantalla, pues nos va a aparecer true y false. Vamos a continuar. En la parte número 3 vamos a ingresar un tercer número. Y nos va a generar más operaciones que ya juegan con la jerarquía de operadores, ¿sí? Pues como en cualquier otra operación, ya sea en una calculadora, nuestro teléfono, pues siempre tenemos que tomar en cuenta la jerarquía de las operaciones y aquí podemos ver los resultados, ¿verdad? Y por último tenemos la parte de la expresión cuadrática. En este caso, por los valores que ingresamos, si se dan cuenta, lo que está dentro de la raíz no está definido porque es una raíz negativa, ¿sí? Entonces vamos a hacer otros ejemplos ya mientras vayamos desarrollando la práctica para que nos dé un valor que sea conocido para nosotros. Ok, entonces continuando con
nuestro laboratorio. Vamos a terminar aquí esta parte. Y yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a iniciar un nuevo proyecto totalmente en blanco para que podamos iniciar y ver cómo se va desenvolviendo nuestro laboratorio. Entonces ya en pantalla ahorita ya contamos con nuestro proyecto nuevo y vamos a ir poco a poco llegando a finalizar nuestra práctica de laboratorio. Okay. Entonces si regresamos a nuestra práctica, lo que nos menciona inicialmente es que debemos mostrar este mensaje en pantalla. Entonces yo lo voy a copiar aquí porque soy un poco perezoso. Y vamos a iniciar. Entonces ustedes recordarán de nuestra primera práctica, para poder escribir en pantalla necesitamos utilizar esta instrucción. Y entre las comillas vamos a colocar nuestro mensaje. Aquí en mayúscula. Y siempre recuerden, para que no se nos vaya a cerrar nuestra consola al momento que la ejecutemos, vamos a colocar esta instrucción al final, que fue la que vimos en la tarea de la práctica número 1. ¿Sí? Pueden utilizar también el console.readline, no hay ningún problema. Les sugiero esta de console.readkey porque lo que va a hacer es que nos va a facilitar a la hora de salir. Solo tenemos que presionar cualquier tecla y se va a cerrar automáticamente nuestro programa. ¿Sí? Entonces, otra cosa que voy a hacer ahorita es introducirle un poco a los comentarios. ¿Sí? Los comentarios son una parte importante de nuestro programa porque nos va a indicar en qué parte del código estamos trabajando y nos va a servir también para ordenar y recordarnos si en dado caso pues olvidemos lo que estábamos haciendo, dejamos nuestro proyecto ahí abandonado y regresamos otro día, pues nos va a servir mucho para poder retomar y saber en qué parte íbamos de nuestro código. Entonces básicamente hay dos tipos de comentarios. Está este que tenemos acá, que empieza con con la diagonal y el asterisco, y se tiene que cerrar también con un asterisco y una diagonal, que sería la inversa. Entonces todo lo que esté dentro de este mensaje, bueno, estos símbolos, va a ser un comentario, ¿sí? Podemos ir ingresando más y más líneas, ¿verdad? Incluso podemos colocar acá código. Tenemos aquí.
Y si se dan cuenta, hasta toma otro color, o sea, toma el color verde indicándonos que es un comentario y que este código que tenemos acá nunca se va a ejecutar, ¿sí? No importa qué es lo que hagamos, eso es un comentario y nunca se va a ejecutar. Lo vamos a dejar ahí para que ustedes puedan corroborarlo, ¿sí? Entonces, el otro tipo de comentario que tenemos es el comentario de línea. Entonces, como ustedes podrán observar acá, este comentario lo necesitamos colocar con 2 barras o 2 diagonales, y luego todo lo que escribamos en esa misma línea va a ser un comentario. Pero si yo vengo acá y escribo en la siguiente línea, si se dan cuenta, esta ya me lo está reconociendo como código. Entonces, esta parte de acá lo vamos a conocer como comentario de línea, y este otro de aquí arriba lo vamos a conocer como comentario de bloque. Cualquiera que utilicen está bien, solo tenemos que tener la precaución de saber utilizar cada uno. Entonces, regresemos a nuestra práctica de laboratorio. Entonces, luego de colocar el mensaje, nos dice que debemos permitir que nuestro usuario ingrese 2 números y realizar conversiones pertinentes, ¿sí? Si ustedes recuerdan de nuestra primera práctica de laboratorio, cuando nosotros colocamos el console.readline, lo que estamos permitiendo al usuario es que ingrese solo cadenas de texto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, aquí más adelante nos dice que necesitamos realizar operaciones matemáticas. Si nosotros intentamos realizar operaciones matemáticas con cadenas de texto, no va a dar un resultado que no es el que deseamos. Y por lo mismo necesitamos realizar conversiones. Ahorita que lo veamos se les va a aclarar bastante. Bien. Entonces, si se dan cuenta, yo coloqué aquí, coloqué en esta parte de acá un comentario que dice declaración de variables. Esto es más que todo por orden. Yo les recomiendo siempre que coloquen sus variables hasta el principio y no las coloquen hasta que las vayan a utilizar. Lo que sucede con colocarlas hasta que las vamos a utilizar es que nuestro código se va a ver más desordenado, y a la hora que lo queramos volver a revisar, es probable que no entendamos por qué pusimos eso ahí, o se nos hace un menjurje y colocamos nombres que ya usamos antes, y créanme, es un rollo. Entonces yo les recomiendo siempre colocarlos hasta el inicio. Y la otra cosa que les quiero recalcar, que si se dan cuenta, estoy colocándoles nombres que me indiquen con solo leerlos qué es lo que estoy almacenando yo en eso. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Por qué le está colocando al string, les está colocando una S en minúscula, y a los enteros le coloca una I en minúscula? ¿Sí? Esta parte yo también se las recomiendo, no es necesario que lo coloquen, pero como buena práctica. Así ustedes más adelante en su código, solo con ver la primera letra de su variable, van a saber qué tipo de datos es el que están utilizando. Van a ver que nos va a servir mucho para no equivocarnos, no colocar un tipo de dato que no es. Solo operar tipos de datos correspondientes, ¿verdad? Que sean iguales, enteros con enteros y así. Y nos va a facilitar mucho más nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, como dice nuestra práctica, vamos a tener que pedirle esos 2 números al usuario y realizar la conversión. Entonces, para ello vamos a realizar estas líneas de código que tengo por acá. Entonces aquí ya estamos pidiendo los números. Si se dan cuenta, si nos colocamos justo encima de esta instrucción, nos va a poner aquí el nombre, y del lado izquierdo del nombre nos va a colocar el tipo de dato que es el que nos va a devolver, que en este caso es un string, que es una cadena de texto.
¿sí? Como lo habíamos venido trabajando. Entonces voy a almacenar ese dato en mi primera variable y el segundo en la siguiente. ¿Sí? Entonces, luego de ello vamos a proseguir con las conversiones, pero antes que empecemos con esta parte, vamos a aprender de un hechizo mágico que nos va a ayudar ahora y en muchas ocasiones en el futuro. Los voy a colocar ahorita en pantalla. Aquí está. ¿Sí? Los voy a hacer un poco más grande para que lo logren visualizar bien. ¿Sí? Entonces la parte que nos va a interesar en este caso es esta parte de aquí arriba que dice try catch y con las llaves, ¿sí? Y ahí aparece nuestro queridísimo amigo el Doctor Strange diciéndonos que es un hechizo simple pero inquebrantable. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han tenido la experiencia de que cuando están utilizando algún programa, ya sea en su computadora o en su teléfono, y de repente como que se queda trabado y ya no hace nada, no responde, tienen que cerrar la aplicación, en algunas ocasiones hasta puede que tengan que reiniciar su teléfono, su computadora. Bueno, a todos nos ha sucedido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más probable que haya ocurrido en este escenario? Em, Durante toda la ejecución del código, como hemos visto que colocamos varias instrucciones, es probable que haya llegado un punto en el código en donde surgió un error, algo que no nos esperábamos. En este caso lo vamos a ver con la división dentro de cero, ¿sí? La división dentro de cero no existe. Entonces, por lo tanto, nos da un error y hace que nuestro código finalice, ¿sí? Ya no se continúa ejecutando y termina de forma inesperada. Entonces, este hechizo nos va a servir mucho y lo vamos a ver cómo se aplica en este momento, ¿sí? Entonces, básicamente para poder utilizarlo vamos a utilizar esta estructura, ¿sí? Siempre vamos a colocar esta estructura try y catch totalmente seguido, ¿sí? No hay que dejar espacios, no hay que colocar nada aquí en medio, ¿sí? Porque si no nos va a marcar un error, ¿sí? Digamos que yo quiero poner aquí un console.read, ¿sí? Me marca un error, ¿sí? Me dice que se esperaba el catch, ¿sí? Entonces como si se lo quito pues ya me deja normal, no me marca ningún error. Entonces todo lo que coloquemos adentro de esta parte aquí va a estar protegida por este hechizo. Y si en algún dado caso pues nos topáramos con algún error, esto va a venir a ejecutarse en esta parte de aquí abajo. Lo que les recomiendo colocar ahí es algún mensaje. En este caso puede ser un mensaje general de que surgió algún error y que es necesario volver a ejecutar nuestro programa para eh, llegar al resultado que queríamos, ¿verdad? Es probable que tal vez más adelante veamos cómo administrar mejor el mensaje de error que nos está dando, pero por el momento con esta estructura que manejemos es más que suficiente. Entonces dentro del try vamos a empezar a colocar nuestras instrucciones y lo primero que vamos a hacer es convertir nuestros datos. ¿Sí? Hay dos tipos de conversiones que podemos utilizar. Ambas funcionan. El único inconveniente de esta de aquí, que es con el tipo de dato, es que estas solo reciben, aquí dentro del parse, reciben pocos argumentos. En este caso, aquí solo recibe strings con un formato y con un estilo de números, ¿sí? Entonces siempre vamos a recibir strings. Y eso nos limita un poco porque después puede que necesitemos hacer conversiones de decimales a strings
o algún otro tipo de dato. Y entonces esta conversión de acá nos va a limitar un poco, y la más recomendada sería esta de aquí abajo, ¿sí? Ya vamos a utilizar esta librería que se llama Convert, así como Console, si se dan cuenta está como en verdecito, es una librería de funciones, y Convert también es una librería de funciones. Dentro de esa, para poder convertir a enteros, vamos a usar el Twin32, ¿sí? Pero hay muchas más aquí adentro, ¿sí? Entonces ingresamos a esta parte de acá, vamos a ver que tenemos muchísimas, ¿sí? Tenemos enteros 16, 32, 64, tenemos a fechas, a decimales, a booleanos, que es el otro tipo de dato que vamos a estar viendo hoy. Y así pues hay muchas más conversiones. Y digamos, la parte importante de este es que dentro de este parámetro que le enviamos acá le podemos enviar muchos tipos de datos. Entonces eso nos va a facilitar mucho nuestra existencia de aquí en adelante, por lo que yo les recomiendo que utilicen esta de aquí. ¿Sí? Luego de esta parte de la conversión, vamos a empezar, como dice nuestra práctica, vamos a empezar a realizar las operaciones aritméticas. Y nos piden todas las que habíamos visto al principio, la suma, resta, multiplicación, división, división entera, que es el div, y el mod, que es el residuo de la división entera, y guardarlo en una variable individual con el tipo de dato más conveniente, ¿sí? En este caso, el único tipo de dato que va a tener decimales va a ser la división normal, ¿sí? Puede que no siempre, pero en algún momento nos puede dar algún decimal. Entonces, dado ese posible escenario, vamos a generar una variable con un tipo de dato adecuado, ¿sí? En este caso vamos a usar este de aquí. Siempre vamos a colocarlo aquí en la parte superior, en la parte de declaración de variables, y vamos a agregar el resto de variables que nos van a servir para todas las demás operaciones. ¿Sí? Se dan cuenta, ya puedo definir n cantidad de variables en la misma línea siempre y cuando las separe por una coma. Esto nos va a facilitar porque hace un poco más ordenado nuestro código. Entonces vamos a empezar a colocar aquí las operaciones. Ya las tengo aquí hechas, pero las vamos a ir repasando una por una, ¿sí? Entonces aquí que ya tenemos los datos convertidos, vamos a empezar con la suma, ¿sí? Que es esta parte de acá. Entonces en esta parte de acá estamos haciendo la operación como tal y la estamos almacenando en esta variable, ¿sí? Es otra de las cosas que tenemos que repasar. Cuando nosotros colocamos una variable del lado izquierdo, un signo igual, y del lado derecho colocamos una operación, lo que le estamos diciendo es, oye, mira, esta operación que tengo acá, necesito que el resultado tú me lo guardes en esta otra variable, ¿sí? Se lee más o menos como que de derecha a izquierda. Entonces al final el resultado nos va a quedar almacenado en esta variable. Es que vamos a hacerlo. Necesitamos mostrarle a nuestro usuario cuál es el resultado de esa operación. Entonces necesitamos utilizar nuestra instrucción console.writeLine, perdón. Y vamos a ver que acá en esta parte aquí del texto, que se recuerdan ustedes que escribíamos algún mensaje o algo, están estos números entre llaves y dirán ustedes, oye, ¿y eso qué es? Entonces básicamente esto lo que nos está diciendo aquí, si se dan cuenta, luego del texto hay una coma y vienen varias variables, ¿sí? Separadas por coma. Y ¿no les parece curioso que cabal tenemos 3 aquí y dentro aquí hay 3 de estos? ¿Sí? No es coincidencia, ¿sí? Lo que estamos diciendo aquí con esto es que
le estamos diciendo, oye, mira, yo necesito que en este espacio que tengo acá tú me coloques el primer dato, la primera variable que venga luego de este formato, ¿sí? Realmente este texto acá pasa a ser un formato y cada vez que encontremos uno de estos, lo que va a hacer nuestra instrucción de console.writeline es reemplazar sobre esta etiqueta el valor de la variable que le coloquemos según el orden, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, el 0 sería la primera posición, el 1 sería la segunda y el 2 sería la tercera. ¿Por qué es así? Al que se le ocurrió inventar este lenguaje, se le ocurrió que esa era la mejor forma, empezar en 0 en vez de empezar en 1, pero solo es de irse acostumbrando, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en acción. Sí, luego vamos a terminar de repasar todas estas otras operaciones y vamos a empezar a hacer un poco de pruebas para que ustedes digan, ¿será que está dando casaca el ingeniero? No, lo vamos a ver ahí, vamos a agregar, vamos a modificar ese formato y vamos a ver cómo se va a ir comportando, ¿sí? Ok. Sí, ok. Entonces, aquí ya nos está pidiendo ahorita que ingresemos nuestros datos. Vamos a ingresar el primer número, va a ser 47. Y el segundo vamos a poner un 7 para que nos dé ahí algún número con decimales, ¿sí? Vamos a presionar Enter. Y ahorita no nos enfoquemos en que ya nos da el resultado de todas las operaciones, sino enfoquémonos solo en esta parte de la suma. Entonces, si se dan cuenta, nuestro primer número es 47 y lo coloco aquí. Y el segundo número es 7 y lo coloco aquí. Y el resultado de la suma es 54 y lo coloco aquí. Entonces, si regresamos a ver nuestro código, justo nosotros le dijimos, mira, coloca aquí nuestro primer número, coloca acá el segundo y coloca aquí el resultado de la suma. Y justamente eso fue lo que hizo. Entonces vamos a variar esto para que no crean que son mentiras. Entonces voy a poner primero el segundo número y luego voy a poner el primero. Igual el resultado pues lo tenemos que seguir manteniendo, ¿sí? Entonces lo vamos a volver a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ingresamos el primer número. 39 11 de segundo número. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta, aquí ya cambió el orden, ¿sí? Entonces aquí me colocó primero el segundo número, así como le dije. Luego me colocó el primero y de último otra vez el resultado de la suma. Entonces, si se dan cuenta, este justamente fue a traer el segundo número, que es este de acá, ¿sí? Entonces, para que veamos que podemos ir jugando como nosotros decíamos con esta parte de esta instrucción, vamos a modificar el orden en el que estamos enviando los datos para que se vuelvan a mostrar en el orden correcto, ¿verdad? El primero, en este caso sería el segundo dato que le mandamos nosotros acá, que es este, que es el primer número, y luego el primer dato que le mandemos, que es el segundo, ¿sí? Lo vamos a volver a ejecutar, ingresamos otros números. Y ya lo volvió a colocar, ¿sí? Como le pusimos ahora, que pusiera el segundo dato que le estamos enviando el primero, que es el primer número, y luego colocara el primer dato que le estamos enviando, ¿sí? Entonces, como les comentaba, pues esta parte de acá es simplemente un formato, es de irse acostumbrando a utilizarlo y van a ver que les va a facilitar mucho la existencia, ¿sí? Entonces, básicamente con las siguientes operaciones vamos a ir un poco más rápido, porque este video se está haciendo un poco extenso. Y vamos a pasar a la resta. Si se dan cuenta, hacemos primero la operación, la almacenamos en una variable y luego mostramos el resultado.
¿sí? Igual que la suma. La multiplicación es exactamente lo mismo. Para hacer la multiplicación usamos el asterisco. Yo aquí en el formato lo coloqué con una X, pero es solo de forma visual. Para poder hacer la operación directamente en, en visual y que nos guarde el resultado en una variable, tenemos que usar el asterisco. Bueno, esta parte de la división es, como es la división no exacta, no entera, que puede tener decimales, tenemos que tener algo claro acá, ¿verdad? Entonces era lo que yo les comentaba al principio. Si vamos a dividir enteros, nos va a devolver un resultado entero. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos devuelva un resultado con decimales? Muy sencillo. Tenemos estas dos opciones de acá, ¿sí? Entonces podemos pasar nuestro primer número en entero, multiplicarlo por un 1.0 o en este caso 1.00 para que esta parte de acá ya sea un número decimal, ¿sí? Y luego lo dividimos igual por nuestro segundo número y multiplicado por 1.00 para que sea decimal. Otra cosa que podemos utilizar es, así como habíamos visto anteriormente de las conversiones, podemos utilizar la conversión de tipo, siempre utilizando nuestra variable inicial que era una cadena de texto, o utilizar la conversión con nuestra librería convert a doble, que es un número con decimales, y a este, como les había mencionado, pues a este sí le podemos enviar un entero como parámetro, ¿sí? Y este resultado, cualquiera de estos tres nos va a dar el resultado ya con decimales, y lo vamos a escribir acá, ¿sí? En este caso vamos a enviar el resultado de la división decimal, y aquí está la división entera. Entonces en cuenta, estamos dividiendo entero dentro de entero, nos tiene que dar un entero, no hay para dónde, ¿sí? Vamos a mostrar aquí el resultado, y en la parte del módulo, el módulo es el residuo, entonces el operando para el módulo es el símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces yo le estoy poniendo aquí número, en este porcentaje le digo módulo, en este siguiente número, y nos va a dar el residuo de la división, ¿sí? Y lo vamos a mostrar aquí en pantalla otra vez. Si quieren, para que nos quede un poco más diferente, vamos a colocarlo con el nombre que está en la práctica para que veamos visualmente, se nos sea más sencillo reconocer qué operación estamos haciendo. Ahora a nivel de código, pues sí tenemos que utilizar los símbolos adecuados de las operaciones. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ingresar un número que nos obliga a tener decimales. Entonces, estamos haciendo aquí la suma, la resta, luego hicimos la multiplicación, la división con decimales, es muy importante, división con decimales. Luego estamos haciendo la división entera, si se dan cuenta aquí no, o sea, esta división normal sí debería tener decimales, pero como es una división de enteros no nos da esa parte. Y el módulo, que es el residuo, ¿verdad?, de la división. Entonces hasta ahí todo bien, ¿sí? Vamos a continuar acá con nuestra práctica de laboratorio. Igual como les menciono, ¿verdad?, todo esto, si tienen alguna duda o algo, lo pueden poner pausa, lo pueden escribir, le toman un screenshot y me dicen, mire ingeniero, ¿aquí qué hizo? No lo entendí. Sí, yo con mucho gusto busco el tiempo para poderles responder. Eso no se preocupen, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide nuestro inciso 2 de la práctica? Ustedes dicen que necesitamos agregar un mensaje con el texto de ejercicio 2, operaciones booleanas, y luego, utilizando los mismos valores que ingresamos anteriormente, verificar cuál es el resultado de la operación mayor que, menor que, y la igualdad, que es este doble símbolo de igual que tenemos acá. Entonces nos vamos a terminar de darnos cuenta de las diferencias que hay entre ese y el igual normal, que nos sirve para asignar valores a las variables. Vamos a regresar aquí a nuestro Visual Studio. Por acá ya tengo yo el código del ejercicio número 2.
Vamos a ir revisando ahorita paso a paso qué hicimos, ¿sí? Entonces aquí empezamos con el ejercicio número 2 y estas variables todavía no las tengo declaradas, ¿sí? Entonces tenemos que ir otra vez hasta la parte superior y en este caso vamos a introducir un nuevo tipo de dato. Como es una operación booleana, vamos a conocer estas variables que son de tipo bool, ¿sí? El tipo bool, como les había comentado anteriormente, lo único que va a almacenar es un mayor que o un menor que. Perdón, es un valor verdadero o falso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo aplicarlos con estos tres operadores, que es mayor que, menor que o el igual. Estos se pueden entremezclar y pues, los vamos a ir viendo más adelante, si fuera la necesidad. ¿Sí? Entonces, si regresamos acá a la parte de nuestro código, esta parte de acá, esta instrucción es una instrucción nueva. ¿Para qué nos sirve? Básicamente es para ponerlo así más elegante, digamos. Porque lo que va a hacer es borrar cualquier cosa que tengamos escrita en pantalla. Y va a ser como que acabáramos de ejecutar nuestro programa, ¿sí? Entonces se va a ver más ordenado nuestros mensajes. Y es probable que esta instrucción les sirva de ayuda para mejorar la navegación de su proyecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta parte de acá? Le estamos diciendo, oye, mira, necesito comparar estos dos números y saber si el primer número es mayor que el segundo. Y esta variable acá lo único que me va a decir, mira, eso es cierto o mira, eso es falso, ¿sí? Y vamos a mostrar aquí el resultado, ¿sí? Luego vamos a hacer la comparación inversa. Mira, el primer número es menor que el segundo. Otra vez guardamos el resultado acá y lo mostramos en pantalla. Y finalmente vamos a comparar para ver si son iguales. Entonces aquí está la diferencia, miren. Este igual, que solo es uno, le estamos diciendo, mira, guarda el valor del lado derecho en esta variable del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa cuando colocamos el signo de doble igual? Entonces aquí le estamos diciendo, oye, mira, del lado izquierdo yo tengo un dato y del lado derecho yo tengo otro. Y quiero saber si esos datos son iguales. Y solo necesito que me diga sí o no. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, esta operación de aquí es para ver si los datos son iguales. Y cuando utilizamos esta parte de acá es para decirle, mira, almacena el valor de la operación que está del lado derecho en esta variable. ¿Sí? Eso es básicamente. Entonces vamos a ejecutar nuestro código nuevamente hasta este punto. Vamos a hacer un par de pruebas para ver que los datos sí son correctos. Esta parte ya la habíamos revisado y vamos a pasar ahorita a la parte de operaciones booleanas. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la primera operación. 35 es mayor que 7, sí, es cierto. 35 es menor que 7, no, eso no es cierto. Y 35 es igual a 7, tampoco, no es cierto. ¿Sí? Vamos a hacer otra prueba. Entonces vamos a poner un número más pequeño primero y un número más grande después. ¿Sí? Entonces ahora el primer número es mayor que el segundo, no. El primer número es menor que el segundo, sí. ¿Y son iguales? No. ¿Sí? Y de último vamos a ingresar números iguales. Entonces, ¿el primero es mayor que el segundo? No. El primero es menor que el segundo, tampoco. Y el primero es igual que el segundo, sí. Y bien, fácil. Las operaciones booleanas solo nos van a dar valores de sí o no a lo que nosotros les preguntamos. Así es sencillo. Entonces, continuando con nuestra práctica de laboratorio, nuestro inciso número 3 nos pide que modifiquemos el programa y mostrar un mensaje que diga ejercicio 3, jerarquía de operaciones, y realizar lo siguiente, ¿sí? Es permitir al usuario ingresar 3 números. En este caso, como ya recibimos 2, lo único que vamos a hacer es recibir un tercer número y mostrar en pantalla el resultado de las siguientes operaciones, ¿sí?
Entonces primero vamos a hacer esta operación, luego esta y luego esta. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a aplicar un poco de la jerarquía de operaciones. Sí, sigue por acá. Igual ya tengo el código del ejercicio número 3 y lo vamos a ir repasando paso a paso. ¿Sí? Y antes de continuar, pues también necesito colocar mis variables. Van a ser el resultado de las operaciones que voy a estar haciendo. Estas todavía no vamos a utilizar estas. Ya más adelante las vamos a terminar de utilizar con la parte número 4. ¿Sí? Entonces empezamos aquí con el ejercicio número 3. Nuevamente volvemos a borrar la pantalla. Escribimos el mensaje que nos están pidiendo. Pedimos que ingrese un tercer número porque ya tenemos dos. ¿Sí? Guardamos el dato. Hacemos nuevamente la conversión del tipo de dato a entero. Como les comento, ¿verdad? Aquí yo les estoy colocando las dos formas, pero siempre les dejo la recomendación de utilizar la parte de la librería Convert. ¿Sí? Entonces en nuestra primera operación nos pedían multiplicar el primer número por el segundo y sumarle el tercero. Entonces aquí lo estamos haciendo, ¿sí? Primer número por el segundo más el tercero. ¿Sí? Almacenamos aquí el resultado en nuestra variable que se llama operación 1. ¿Sí? Mostramos aquí el resultado también con el formato que habíamos estado viendo y le mandamos todos los parámetros. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, como tenemos un tercer número, ya no solo usamos 0, 1 y 2, sino que ya necesitamos un tercero, ¿sí? Porque aquí le estamos enviando 4 datos. ¿Sí? Entonces luego para la operación número 2, igual, vamos a revisar cuál era la que nos pedía nuestra práctica. Entonces nos dice que ahora es A por paréntesis B más C paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí es bastante sencillo, solo así como está en la operación vamos a agregar los paréntesis. Aquí tenemos primer número por paréntesis y la suma del segundo número con el tercero paréntesis. ¿Sí? Tenemos que mantener, si tenemos un paréntesis de apertura, tenemos que tener un paréntesis de cierre. Y ya, entonces este resultado va a ser diferente porque ya estamos alterando el orden de las operaciones. ¿Sí? Luego acá en nuestra tercera operación nos piden que el primer número lo dividamos dentro de la multiplicación del segundo y el tercero. Entonces nuevamente, de verdad, tenemos que aplicar jerarquía de operaciones y en este caso, como estamos haciendo una división, necesitamos que esos valores estén en decimales. ¿Sí? Entonces yo aquí solo utilicé una forma, pero como les había comentado, podemos utilizar varias. ¿Sí? Los voy a colocar acá para que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Entonces el resultado es operación 3. Operación 3. ¿Sí? Vamos a convertir el primer número dividido el segundo número por
el tercer número. Y bueno, en esta parte de acá abajo. Entonces ya tenemos la misma operación realizada de 3 formas diferentes. Siempre, como necesitamos que nuestra operación nos devuelva los decimales correspondientes, necesitamos operar un número con decimales, no podemos operar números enteros, ¿sí? Ya lo hemos visto en el primer inciso de esta práctica, ¿sí? Nuevamente volvemos a mostrar los datos y con eso tendríamos la parte de la operación número 3. Y para la operación número 4, que es un poco ya más elaborada, serían 3 por el primer número más 2 por el segundo número, y todo eso dividido el tercer número elevado al cuadrado. Aquí vamos a ver una nueva función de otra librería que nos va a ser muy útil a lo largo del curso, ¿sí? Entonces aquí lo estoy multiplicando el primer número por 3, le agrego los decimales, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Para garantizarnos que esta división nos dé el resultado con decimales. Le voy a sumar 2 por el segundo número. Como la multiplicación precede a la suma, aquí no tenemos que utilizar paréntesis para decirle que esto se tiene que operar antes que la suma, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos que colocarle que esta suma, que no precede a esta división, se realice antes con los paréntesis, ¿sí? Entonces, para realizar potencias vamos a utilizar esta librería que se llama math, como matemática, y dentro de ella tiene una función que se llama POW. Esta función es para utilizar potencias. El primer dato que le tenemos que enviar en el número que necesitamos elevar a una potencia, luego ponemos coma, y el segundo dato que le enviamos es la potencia como tal que necesitamos que nos devuelva. Si se dan cuenta, esta función pues ya nos devuelve un número con decimales, entonces ya no necesitamos hacer esta conversión de acá. Y mostramos en esta parte de acá el resultado. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Vamos a poner números pequeños para que podamos hacer los cálculos rápidos. Esta parte ya la hemos revisado, esta también ya la hemos revisado. Vamos a ingresar un tercer número. Entonces ahora, si se dan cuenta, nos va a mostrar 2 por 3, 6, más 4, 10. Ahora, ya con aplicándole paréntesis, 2 por 3 más 4, que son 7, por 2, 14. ¿Sí? Diferente. Y luego es 2 dividido 7, perdón, 2 dividido 3 por 4, que son 12, da punto 16 y los decimales necesarios. Y la última operación, que sería 3 por 2, que son 6, más 2 por 3, que son nuevamente 6, sumados nos da 12, todo eso dividido 4 elevado al cuadrado, que es 16, entonces 12 dividido 16, punto 75, ¿sí? Quiere decir que nuestras operaciones se están ejecutando bien. Y tal vez ustedes ahorita se preguntarán, bueno, antes de continuar con el ejercicio número 4, pero ¿y ese es su hechizo mágico que... Ese es su hechizo mágico que nos dijo que funcionaba con todo? ¿Qué está pasando ahí? Sí, bueno, entonces vamos a ver que ahora sí se ejecuta. Vamos a colocarlo acá. Vamos a poner el primer número. Vamos a poner 0. Si se dan cuenta, cuando llega la división me dice que 4 dividido 0 es infinito, no está definido.
Como eso me da un error en mi código, automáticamente se va a ir al mensaje que habíamos colocado de, bueno, algo ha ido muy mal, por favor intenta nuevamente. Entonces, aquí puedo decir, sí, estaba viendo que no les mostré esta parte de la operación 4, pero acá está. Vamos a volverlo a ver en acción. Ahí tenemos las operaciones que necesitamos realizar. Y por último, el ejercicio número 4 lo que nos está pidiendo es que modifiquemos este programa nuevamente y que utilizando esos tres valores calculemos el resultado de la expresión cuadrática, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Entonces, si se recuerdan, la expresión cuadrática nos da dos valores por el más menos que tiene, ¿sí? Entonces, para poder almacenar esos dos valores necesitamos tener dos variables. Entonces, lo vamos a declarar aquí arriba. Y por acá ya tengo el código del ejercicio número 4 para que lo podamos repasar. Entonces nuevamente vamos a borrar la pantalla. Luego de eso vamos a colocar el mensaje de que este es el ejercicio número 4. Y para hacer la operación de la expresión cuadrática, acá tengo toda la expresión ya colocada. Y si nos damos cuenta, pues tenemos que hacer el cálculo de menos b más menos, por eso lo tenemos dos veces, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo eso dividido dos veces a. Entonces toda la parte superior está contenida hasta acá, y la parte del denominador está aquí, ¿sí? Que es dos veces a, que sería nuestro primer número. Aquí 2 por el primer número. Entonces acá vamos a menos b, es esta parte de acá, es menos 1 por el segundo número. A eso en la primera vez lo vamos a sumar y la segunda vez lo vamos a restar, ¿sí? Entonces dentro de esta librería mat también vamos a encontrar la función de raíz cuadrada, que es este sqrt. Entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada a b al cuadrado menos 4ac, ¿sí? Entonces eso es lo que yo estoy colocando en esta parte de acá adentro. Aquí en esta parte le estoy diciendo, mira, el segundo número elévalo al cuadrado y a eso réstale 4 veces por el primer número que es A por el tercer número que es C, ¿sí? Esta parte se repite tanto arriba como abajo, es exactamente igual. Lo único que vamos a variar es si lo vamos a sumar o lo vamos a restar, ¿sí? Y almacenamos siempre nuestro valor en nuestras variables. Como estos resultados nos pueden dar decimales, lo guardamos en variables tipo decimales y luego solo mostramos el resultado a nuestro usuario, ¿sí? Entonces vamos a colocar algunos datos que sepamos qué es lo que nos deberían de dar, ¿sí? Y vamos a empezar acá, ¿sí? Entonces vamos a colocar que nuestro primer número es 16,
el segundo va a ser 8 y el tercero va a ser 1. Creo que no estoy mostrando el dato que es. Vamos a ver. Así todo está bien. No me quiero volver a ejecutar. 4, 4, no. 4 por 2 son 16. 16. Vamos bien. Disculpen ahí mi pequeño lapsus brutus. Pero entonces ahí ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio número 4. Y con esto se termina nuestra práctica de laboratorio número 4. ¿Sí? Entonces igual les voy a ampliar el plazo para la sección número 22 para poder entregar la tarea de este laboratorio. Y para los de la sección número 21 también se los voy a extender un poco, dado que les estoy subiendo este video ya avanzada la semana. Entonces igual, ¿verdad? Si tienen alguna duda o alguna consulta de alguna parte de todo el código, con mucho gusto me pueden consultar y yo les voy a tratar de resolver su duda lo más pronto posible para que puedan seguir avanzando. ¿Sí? Toda esta parte pues nos va a ir sirviendo en un futuro cercano, ¿sí? Lo más cercano es su proyecto. Entonces siempre tengan en cuenta que lo más importante es que ustedes hayan aprendido todos los conceptos que hemos estado viendo y que en este caso para nuestra práctica de laboratorio pues era básicamente estos incisos que tenemos en nuestra práctica aquí arriba, ¿sí? Que es todos estos que tenemos acá. Si creen que no abordamos alguno o que necesitamos abordar alguno con más detenimiento, me pueden escribir. Con mucho gusto les puedo apoyar. Entonces, cualquier duda estoy a la orden. Que tengan una muy buena semana.